todos, ¿cómo andan? Para el que no me conoce, yo soy el doctor Leonardo Ongiam, trabajo en el servicio de terapia intensiva del Hospital Naval, yo creo que la mayoría me conoce. Bueno, la idea de este curso es que más o menos entre todos podamos entender qué es lo que se está pidiendo muchas veces a los pacientes, que a veces los médicos hacemos pedidos, y a veces hacemos pedidos de rutina, que con el tiempo dejamos de entender por qué los pedimos, porque los pedimos nomás y tal vez no es tan así, pero algunas cositas sí, se pueden ir perdiendo en el tiempo los conceptos. Entonces la idea es volver un poquito hacia atrás y, y hacer un repaso de todas estas cosas que nosotros pedimos del laboratorio para que ustedes, los enfermeros, sepan por qué las pedimos y nosotros repasamos un poquito lo que, si se nos olvidó algo. Bueno, hoy vamos a tocar varios temas. Vamos a empezar por el análisis de orina, un análisis de orina completa. Vamos a hacer la interpretación clínica, ¿sí? Luego de eso vamos a hablar del urocultivo. Vamos a seguir este orden, vamos a hablar un poquito de bacteriuria asintomática en la embarazada. Vamos a hablar del cultivo de esputo, y vamos a hablar de todo eso de interpretación clínica, ¿sí? Bueno. El análisis de orina, el examen de orina dice que es parte integral de toda valoración nefrológica, ¿sí? Si vos vas al nefrólogo por alguna alteración, lo primero que te va a pedir es un análisis de orina, ¿sí? Común, ¿sí? Y nosotros muchas veces, cuando estamos de guardia, los que trabajan en la guardia en general, saben que se pide a veces de rutina. Y en el consultorio también lo pedimos de rutina, asociado a un análisis de sangre, ¿sí? Dice, esto lo saqué de un libro de nefrología que me dio el doctor Gorosito. Se debe pedir antes de cualquier otro análisis, ¿sí? Si vos haces una valoración nefrológica, lo debes pedir antes de cualquier otro análisis. Se debe usar una orina fresca tomada del medio de la micción para el examen bacteriológico y microscópico. ¿Se acuerdan del chorro medio? Bueno, a eso se hace referencia. La primera orina evacuada es la ideal para el examen bacteriológico, ¿sí? La primera de la mañana. Y después hay otras determinaciones que buscamos. Si queremos encontrar células o cilindros patológicos, lo ideal es hacerla posterior a los ejercicios. Si bien el ejercicio hace que se produzcan algunas células y cilindros patológicos, perdón, no patológicos, después del ejercicio, pero si aparecen algunos patológicos tenemos que ir a buscar siempre cilindros hemáticos, ¿sí? Que eso nos dice que todo es patológico. Si aparecen solo algún tipo de cilindro patológico no tiene significación, ¿sí? No sé si se entendió. Bueno, seguimos y después hablamos un poquito. El examen de orina consta de un examen macroscópico, microscópico, y dentro del microscópico hacemos la observación microscópica del sedimento, ¿sí? Sedimento urinario. Dentro del examen macroscópico, lo primero que nos suelen informar es el pH. En situaciones fisiológicas, el pH de la orina, cualquiera que hemos visto y hemos recibido un análisis de orina, vemos que nos informan siempre el pH. Después sigue la densidad y todas las cosas que vamos a ir hablando nosotros. Esto todo es el examen macroscópico. Dice que en una situación fisiológica el pH de la orina oscila entre 4,6 y 8, con una media de 6. ¿Sí? El pH menos de 7, ¿sí? Estamos hablando de un pH ácido, ¿sí? Se da cuando tenemos una dieta con alto contenido en proteínas de la carne, ¿sí? Como somos nosotros los argentinos, comemos mucha carne de vaca. Ingestión de algunas frutas, medicamentos como el cloruro de amonio, la metionina, el mandelato de metanamina y los fosfatos ácidos, que se utilizan para acidificar la orina en el tratamiento de la litiasis renal. Hay
algunos tratamientos de las litiasis que producen muchos síntomas, que no se pueden operar o por alguna cuestión se retarda su cirugía por otras cuestiones, lo que hacen los nefrólogos es darle algunas medicaciones que tratan de que estas litiasis se vayan rompiendo, tratando de acidificar o alcalinizar la orina, depende de lo que estén constituidos los litos. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a encontrar un pH menos de 7? En estados patológicos como la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, como en la cetosis diabética, ¿sí? Nosotros lo vemos mucho en terapia intensiva esto, en la uremia, en las diarreas severas y en los estados de inanición. ¿Sí? Los estados de inanición generan cuerpos cetónicos también. Recordemos eso porque después, más adelante, vamos a ver que también te informan sobre cuerpos cetónicos y hay que tener en cuenta esto, los ayunos prolongados y la inanición. ¿Sí? Las infecciones urinarias por Escherichia coli, ¿sí? O en el déficit de potasio. pH mayor a 7, ¿sí? Estamos hablando de un pH alcalino. ¿Recuerdan la clase del doctor Gómez? Yo sé que nadie me contesta, pero yo sé que algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, el pH mayor a 7, ingestas elevadas de vegetales, frutas, especialmente los cítricos, medicamentos como el bicarbonato de sodio, el citrato de potasio, la acetosalamida, que se utilizan para el tratamiento de la litiasis renal. ¿Sí? El citrato de potasio se utiliza para cuando los cálculos son, las litiasis pueden ser calcio, pueden ser diuratos, entonces bueno, eso lo dan mucho los nefrólogos. Los tratamientos con sulfamidas también hacen alcalinizar la orina. En el tratamiento de la intoxicación por salicilatos, orinas recolectadas en el periodo postprandial, en la alcalosis respiratoria y en la metabólica, ¿sí? En infecciones urinarias provocadas por gérmenes que desdoblan la urea como los proteus o las pseudomonas, muestras contaminadas con bacterias que tardan en procesarse y quedan a temperatura ambiente. Esto es importante, lo puse, porque las muestras deben ser, no deben estar fuera de la heladera. Si no se van a procesar en el momento, en los próximos 20 minutos, hay que guardarlas en la heladera. ¿Sí? Por ello, el pH elevado en una orina en estas condiciones carece de valor patológico. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Después nos vamos a encontrar que nos van a informar sobre los pigmentos biliares, que es la bilirrubina, el urobilinógeno. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos, acuérdense, voy a aclarar algo, porque por ahí se puede malinterpretar. Siempre que nosotros encontremos alguna alteración en un examen de orina, siempre hay que correlacionarlo con el paciente, mirar el paciente, no solo un análisis. ¿Sí? Eso es importante, porque alguno se va a hacer un análisis de orina, va a encontrar un poquito de pigmento biliar y va a pensar que tiene algo en el hígado. Tal vez no sea así, es otra cosa, ¿sí? O no es nada. Pigmentos biliares, esto nos habla de enfermedades del hígado, ¿sí? Ya sea una hepatitis, una cirrosis, puede ser con litiasis biliar, perdón. El urobilinógeno. El urobilinógeno también nos habla de enfermedades hepáticas o hematológicas. En este caso puse hematológicas porque se puede haber, hay una enfermedad que se llama anemia hemolítica, que produce el aumento del urobilinógeno en la orina. Los nitritos, que yo voy a hablar un poquito de esto, también en infecciones urinarias, ¿sí? Nos puede informar sobre sangre. La sangre puede ser macrohematuria o microhematuria. Macrohematuria cuando la vemos, ¿sí? Y la microhematuria cuando solo se ve a través del microscopio, ¿sí? Esto se puede observar en los procesos intraparenquimatosos,
donde existe lesión renal, y en los extraparenquimatosos, como las litiasis renales. Por eso, si nosotros tenemos un paciente, por eso digo que hay que siempre ver el paciente. Si nosotros tenemos un paciente que tiene dolor lumbar que se va hacia el flanco y baja hacia los genitales, y nos informa que hay que un sedimento es normal, solo que viene con algunos vestigios de sangre, podemos inferir nosotros que hay un cálculo que se está moviendo, está lesionando y está sangrando un poquito, y podemos decir que es eso. ¿Sí? Y además vamos a tener células epiteliales, que después vamos a ver más adelante. Bueno, dijimos, para no perdernos en... Se puede observar los procesos intraparenquimatosos donde existe lesión renal, y en los extraparenquimatosos como la litiasis renal, la situ, ¿sí? Las infecciones del tracto urinario, las enfermedades de la próstata, etc. ¿Sí? Acuérdense que la próstata en el hombre es importante y da esto. ¿Sí? Recién hablé de los nitritos, porque muchas bacterias producen enzimas, la enzima reductasa, lo cual reduce los nitratos urinarios a nitritos. Entonces, en una tira reactiva te van a informar como nitritos positivos. ¿Sí? Entonces, un resultado positivo en la tira reactiva puede ser una indicación para el cultivo de orina. ¿Sí? Vos ves nitrito, decís, no tiene síntomas, por ahí es una embarazada, no tiene síntomas, le pedís un cultivo de orina. ¿Sí? Después los cuerpos cetónicos, esto le gusta al doctor Gómez porque es diabetólogo. Entonces, se encuentran, los cuerpos cetónicos generalmente no tienen que estar en la orina, pero si hay que pensar, hay que ver qué es que está sucediendo, y hay que ver el paciente, siempre digo. Se encuentran en la cetoacidosis diabética, se informa de acuerdo a cruces, o sea, va de una cruz hasta 4 cruces. 4 cruces corresponden a una cruz en sangre, ¿sí? Que esto nos habla, cuando ya tenemos una cruz en sangre, o 4 cruces en orina, nos habla de una cetoacidosis diabética severa, ¿sí? Eso acuérdense, por si lo tienen en la guardia. Otra cosa, como dijimos, la inanición o el ayuno prolongado produce formación de cuerpos cetónicos. No te van a informar 4 cruces, te van a informar una cruz. ¿Sí? Bueno, después tenemos la densidad de la orina, que también siempre lo informan. Los resultados normales en un adulto oscilan entre 1010 y 1020. Los resultados anómalos suelen ser los situados por debajo o por encima, obviamente, de estos valores. Entre las causas de la disminución de la densidad específica de la orina figura el consumo excesivo de líquido, ¿sí? La diabetes insípida, otras causas de polidipsia, consumo excesivo de líquidos, como la esquizofrenia, ¿sí? La glomerulonefritis, la pielonefritis, el aldosteronismo, el edema por lesión cerebral, incluyendo la cirugía cerebral, ¿sí? Porque hay una alteración de la reabsorción del agua, ¿sí? Las causas del incremento de la densidad de la orina incluyen la pérdida excesiva de agua, especialmente en pacientes ancianos y pediátricos, la diabetes mellitus, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el CIHAC, y la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Si voy muy rápido me dicen, para un poco, pasa que son muchos. El examen macroscópico también nos va a informar sobre proteínas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque acá esto es patológico, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de proteína que tenga, me voy a informar de dónde pueden ser. El glóbulo renal tiene la función de filtro, entre ellas son la función de filtrar proteínas, ¿sí? Las de alto peso molecular, como la albúmina, permanecen en la circulación y no filtran a través del glóbulo, ¿sí? Eso es importante. Tenemos causas transitorias de proteinuria.
las temperaturas extremas, ya sea caliente o frío, la tensión emocional, el esfuerzo físico y la fiebre, ¿sí? Entonces, siempre hay que ver el paciente, ¿sí? Si tiene un paciente con fiebre y tiene proteinuria, pensemos primero, la fiebre es por otra cosa, un proceso infeccioso, ya sea una neumonía o lo que fuera, no quiere decir que tenga no quiere decir que tenga una alteración en el riñón, ¿sí? Después tenemos las causas glomerular, que bueno, existen, son diferentes enfermedades por cambios mínimos, la glomerulonefritis membranosa idiopática, la glomerulonefritis segmentaria focal, la glomerulonefritis membranoproliferativa o la nefropatía por anticuerpos de hemoglobina A. Las enfermedades secundarias que pueden producir proteinuria, entre ellas tenemos la diabetes, la más común, ¿sí? La nefritis del lupus, cuando el lupus ataca al riñón, lo que hace es atacar al glomérulo, el glomérulo pierde su capacidad de filtrado y deja pasar proteínas, ¿sí? La amiloidosis, que también ataca al riñón, en los casos de las embarazadas en la preeclampsia, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿sí? Si tienen embarazada en la guardia y tienen proteinuria, y está hipertensa y tiene proteinuria y tiene dolor epigástrico, la paciente está con una preeclampsia, esa es la definición. Infecciones, las infecciones también pueden producir proteinuria, ¿sí? Estamos hablando de pielonefritis, ¿no? Rechazo renal crónico del trasplante, los linfomas y los cánceres. Dentro del lugar donde se puede producir, dijimos, la pérdida de filtración del glómerulo, se puede producir dentro de los túbulos también, ¿sí? La pérdida de proteína. La reabsorción disminuida de proteína en los túbulos proximales, de los que pueden pasar a través del glómerulo, puede causar proteinuria, ¿sí? La pérdida de la reabsorción, ¿sí? Esto se asocia generalmente a los casos moderados de proteinuria, ¿sí? Cuando son menos de 2 gramos de proteína excretados en la orina en un día, ¿sí? En una orina de 24 horas. Las enfermedades que pueden afectar a la reabsorción de las proteínas del túbulo proximal incluyen la nefrosclerosis del hipertenso y la nefropatía túbulo intersticial. La más común es la nefrosclerosis del hipertenso por la gran cantidad de hipertenso que tenemos nosotros, ¿sí? La enfermedad túbulo intersticial puede presentarse secundaria a una condición de salud subyacente, por ejemplo, la nefropatía del ácido úrico, el síndrome de Fanconi, la anemia de células falciformes, ¿sí? Después puede ser que se pierda proteína por rebosamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el rebosamiento de las proteínas en la orina puede ocurrir cuando hay una producción creciente de proteínas con un bajo peso molecular que pueden pasar a través del glomérulo, ¿sí? O sea, no hay lesión, pero hay una gran producción. Esto pone una carga creciente en los túbulos proximales para que absorba la proteína, y los resultados son que hay un aumento en la concentración de proteínas que se excretan, ¿sí? Que se van, porque no tiene tiempo el túbulo para reabsorberla nuevamente, por la gran cantidad que hay. Y esto se asocia generalmente obviamente a las enfermedades que tienen producción de proteínas, como la hemoglobinuria, la mioglobinuria, el mieloma múltiple, ¿sí? La amiloidosis o la leucemia por anticuerpos monoclonales, ¿sí? Por gammopatía monoclonal, perdón. Bueno, ese dentro del examen macroscópico. En el examen microscópico, lo que vamos a hacer es pedir te van a informar el sedimento urinario. Nosotros, cuando vos pedís una orina completa, te informan los dos, ¿sí? Te hacen el examen macroscópico y microscópico. El sedimento urinario se obtiene de una muestra de orina de emisión reciente, de la cual se centrifugan apenas 10 centímetros a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Y se desechan los 9 centímetros sobrenadantes. O sea, solo se mira al microscopio el sedimento que queda abajo.
¿sí? Nos van a informar sobre células, puede estar presente en la orina, puede haber células como eritrocitos, o los glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos, y células epiteliales, ¿sí? Provenientes de distintos puntos del tracto urinario, desde los túbulos hasta la uretra, ¿sí? Y también provenientes de la vagina o vulva, que son contaminantes. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por hablando un poquito de los eritrocitos o glóbulos rojos. Se considera normal la eliminación de una cantidad de 0, 1 o 2 eritrocitos por campo de 40 por. Al ser la membrana del eritrocito, los eritrocitos permeables a varios solutos de la orina, los cambios en la forma y el tamaño de los mismos dependen del gradiente osmótico de la orina. Esto los violinos, lo puse aquí. Por lo cual los eritrocitos se ven hinchados, crenados o de tamaño normal. Pero no, sepan que los eritrocitos o glóbulos rojos puede haber de 0, 1 o 2, más de eso no. ¿Sí? Si hay más de eso, ya se considera patológico. ¿Sí? El significado clínico dice que hay un aumento en el número de glóbulos rojos en la orina, hematuria, indica enfermedad de las vías urinarias, bajas o enfermedad renal. ¿Sí? O sea, podemos tener de toda la vía urinaria, ¿sí? Desde el riñón hasta abajo. ¿Sí? Todas las formas de glomerulonefritis producen hematuria, afección renal de las enfermedades sistémicas, como dijimos el lupus, tumores benignos y malignos del riñón y vías urinarias, los traumatismos, las malformaciones, las trombosis de los vasos renales, las infecciones urinarias primarias, la tuberculosis, la nefropatía diabética, la pielonefritis, ¿sí? Y las enfermedades renales hereditarias. ¿Sí? Una gran cantidad de enfermedades, bastante. Después nos van a informar sobre glóbulos blancos. Bajo condiciones anormales, los polimorfos nucleares son los glóbulos blancos más frecuentes encontrados en el segmento urinario. ¿Sí? Aparecen como granulocitos y son característicos de los procesos inflamatorios del riñón y de las vías urinarias. Es menos común encontrar linfocitos, monocitos o eosinófilos. ¿Sí? En un segmento normal se eliminan desde 0 a 5 leucocitos por campo de 40 por. ¿Sí? Si nosotros encontramos más de esto, es patológico, y el significado clínico de un incremento en el número de glóbulos blancos en la orina se llama leucocituria y representa el síntoma fundamental de la pielonefritis aguda o crónica. ¿Sí? Así como también las enfermedades inflamatorias de la vía urinaria, descendentes como la uretritis, prostatitis, la aspiritis y la tuberculosis. ¿Sí? No siempre, en esto vamos a aclarar un poquito, porque no siempre los glóbulos blancos aparecen en infección, sino también pueden aparecer en otras patologías que no lo puse acá, inflamaciones propias del riñón, de algunas enfermedades sistémicas que producen daño renal, también se pueden ver glóbulos blancos aumentados. Sin piuria, ¿sí? Por eso hay que ver el paciente también. Porque si vos tenés glóbulos blancos, solo glóbulos blancos aumentados sin piuria, tenés que pensar en otra cosa. ¿Sí? Vale la aclaración por las dudas. Después, nos van a informar sobre células epiteliales escamosas, ¿sí? Que se originan en la vagina, en la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. Puede presentarse en pequeña o en gran cantidad, y también estar ausente. Son células grandes, bueno, el significado clínico, su presencia no tiene valor patológico, sin embargo, ante un carcinoma escamoso, por eso lo puse, estas células se ven afectadas y sufren modificaciones. ¿Sí? Las células epiteliales de transición se originan desde la pelvis renal, uretres y vejiga hasta la uretra y se diferencian de las escamosas porque son poliédricas o esféricas. El significado clínico de esto dice que su presencia en una gran cantidad puede indicar una inflamación de las vías urinarias.
Después tenemos células epiteliales de los túbulos renales, ¿sí? Esto ya es más importante para nosotros. Se originan del epitelio, no porque el otro no sea, pero si encontramos esto es importante. Se originan del epitelio del revestimiento de los túbulos renales, son difíciles de diferenciar de las de transición, son algo más grandes que los leucocitos y tienen cierta granulación. El significado clínico de esto son las más importantes de todas las células desde el punto de vista clínico del sedimento urinario. Su presencia en gran cantidad sugiere daño tubular que puede producirse en enfermedades como la pielonefritis, la necrosis tubular aguda, que lo vemos mucho nosotros en terapia, e intoxicaciones por salicilatos. Aparecen en el sedimento urinario en pacientes con enfermedades virales en general, especialmente citomegalovirus, sarampión, hepatitis, también en reacciones tóxicas, ya sea por metales pesados o reacciones de ya se pasó. Bueno. Después, cilindros. Tenemos más rato, la formación de cilindro ocurre en los túbulos distales y colectores cuando la acidificación y la concentración de la orina llega a su máximo alcance. Tenemos distintos tipos de cilindros, vamos a ir pasando un poquito. Los cilindros hialinos, ¿sí? Son los más comunes que vamos a encontrar, y el significado clínico se encuentran tanto en orinas de personas sanas como en pacientes con enfermedad renal. También se los encuentra en la orina de pacientes que reciben ciertos compuestos terapéuticos y químicos, que si bien no están relacionados con enfermedad renal, afectan de alguna manera el riñón, ¿sí? Se encuentra en gran cantidad en los sedimentos de personas sanas, de grandes esfuerzos físicos y psíquicos. También se incrementan con la toma de diuréticos como furosemida o el ácido tacrínico. Pueden observarse hasta en la enfermedad renal más leve y no se asocia a ninguna enfermedad en particular. Estos son los más comunes que nos van a informar y lo vamos a ver en el análisis, ¿sí? Después tenemos los granulosos. Nos van a informar el significado clínico de los granulosos. Están presentes tanto en el sedimento normal como en aquellos que no lo son. Se encuentran en gran cantidad después de esfuerzos físicos o en personas sanas, y por otro lado están frecuentemente asociados con enfermedades agudas y crónicas del riñón, sobre todo en la glomerulonefritis y más raramente en la pielonefritis, ¿sí? Ya si encontramos cilindros granulosos, ya no son tan normales, digamos, como los hialinos. Y si encontramos los serios, ya ahí tenemos la certeza de que son patológicos, y si además tenemos hematuria o cilindros hemáticos, también ya nos habla de que hay una lesión severa del riñón, ¿sí? Los cilindros serios se los reconoce fácilmente en un campo visual, debido a que, bueno, tienen un índice de reflexión distinto. El significado clínico, su presencia en la orina indica siempre una enfermedad renal crónica grave, ¿sí? Cilindros eritrocitarios. Significado clínico, lo voy a ir pasando un poquito más rápido porque veo que me quedan 6 minutos. Después nos conectamos de nuevo, chicos. El significado clínico de los cilindros eritrocitarios son indicadores de lesión glomerular, chicos, siempre, ¿sí? Si tenemos cilindros eritrocíticos, nos va a hablar siempre de lesión glomerular. Se los encuentra a menudo en enfermedades como la glomerulonefritis, lupus eritematoso y más raramente en endocarditis bacteriana. Los cilindros eritrocíticos o hemáticos siempre indican hematuria de origen renal. Siempre. ¿Por qué siempre? Porque hacen cilindros y toman la forma de los túbulos, ¿sí? Y por eso se los ve como cilindros. Entonces sabemos siempre que es de origen renal glomerular. Después tenemos los cilindros leucocitarios, que su significado clínico no se los encuentra en el segmento normal,
La mayoría de las veces se los asocia con infecciones renales, se observa en el 80% de los casos de pielonefritis, también se lo observa en las glomerulonefritis. Después tenemos los cristales. Los cristales más comunes que podemos observar son los cristales de oxalato de calcio. ¿Sí? Los cristales se presentan normalmente en todas las orinas. Lo más importante es saber la diferencia entre los cristales normales de la orina con aquellos que están asociados con alguna patología. Se observan cristales amorfos de uratos, ácido úrico, oxalato de calcio en orinas ácidas, mientras que los fosfatos siempre se encuentran en orinas alcalinas. Bueno, vamos a pasar. Los cristales de ácido úrico, sepan que cuando tenemos el ácido úrico alto en la sangre, vamos a empezar a formar cristales de ácido úrico, ¿sí? Y esto pueden también producir lesiones y producir litiasis, ¿sí? Están presentes en la orina en enfermedades como la gota, la leucemia, metabolismo de las purinas aumentado, en la enfermedad febril aguda y la nefritis crónica. Después vamos a tener uratos amorfos, son frecuentes en orinas concentradas, como en el caso de la fiebre, y también en la gota, pero carecen de importancia diagnóstica. Después tenemos los oxalatos de calcio, que son los más comunes, y el significado clínico, todas las formas pueden encontrarse en sedimento normal, dependiendo de la dieta, ¿sí? O sea, lo vamos a encontrar siempre, ¿sí? Lo que hablamos, decimos que en arenilla, ¿sí? Su número se incrementa cuando la dieta es rica en ácido oxálico, ya sea que comamos tomate, naranja, espárragos y manzanas. Estos cristales están relacionados con la formación de cálculos renales y se han visto en gran cantidad en pacientes con patologías como la diabetes, las enfermedades sistémicas del sistema nervioso, las enfermedades hepáticas y la enfermedad renal crónica. Después tenemos otros cristales, que los voy a mencionar nada más, que no tienen significado clínico, que lo pueden informar para que sepan que existen, los de ácido hipúrico, los cristales de fosfatos amorfos, que los nombramos recién, fosfato triple de calcio, de uratos de amonio, de leucina o de cistina. ¿Sí? Son menos comunes y no tienen tanta significación clínica, por eso no voy a hablar de ellos. ¿Sí? Pero sepan que existen. Y después nos van a informar sobre la piuria. Piuria, cuando se observan estas células, nos da la pauta de que existe una infección urinaria, ¿sí? Que es la visualización en el microscopio de piocitos, ¿sí? Los leucocitos aumentan en caso de infección en las vías urinarias, como dijimos recién. Esto lo volví a repetir. La presencia de un número excesivo de leucocitos en la orina recibe el nombre de leucocituria. Los eritrocitos están presentes en la orina en caso de cistitis, cálculos o glomerulonefritis. Esto lo vuelvo a repetir. Así como la tuberculosis, las neoplasias de las vías urinarias y la litiasis renal. Bueno, vamos a hablar un poquito del urocultivo, queda 1 minuto 10. El examen bacteriológico permite... Leo, sí. no te preocupes, vas bien, ¿sí? O sea, es verdad que da mucho tema, totalmente de acuerdo con vos. Te comento 2 cositas, así terminamos el tiempo, después arrancás con cultivos directamente. Dale, sí, mejor. Sobre el pH de la orina, que me parece, digamos, que ahora que corren tanto el tema de utilizar cosas para acidificar o alcalinizar la sangre, ahora con el COVID, todos esos mitos, el pH de la orina sí puede cambiar con el alimento, el de la sangre no, es una cosa importante a aclarar, ¿no? Y la densidad de la orina yo lo utilizo muchísimo como forma de comprobar la salud renal, o sea, una persona que puede concentrar la orina es una persona que tiene riñones sanos, hasta que se demuestre lo contrario. Me olvidé de aclararlo eso. Que es útil la y es imposibilidad rápido. de concentrar. La incapacidad de concentrar, que se llama isostenuria, cuando o diluirlo. Claro, el que puede diluir y concentrar tiene un riñón sano, y eso es una valoración muy rápida que deja poca duda. Me olvidé de decirlo. No, está bien, pero digamos, por ahí hay valores aislados que en el contexto clínico te permiten adelantarte, inclusive hasta la creatinina y la urea. Cuando te llega eso, sabes que el riñón